Oh, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta casa Dalí, en el centro histórico de Mérida, Yucatán. Bienvenidos. Es una casa doble en un terreno de aproximadamente 7 metros, 8 metros de frente, que se divide para crear dos Airbnbs. Es una casa compacta, pero muy interesante. Los invito a conocerla. Estamos en el centro de Mérida, ¿no? En estas casas que están mayormente restauradas, casas de principios del siglo XX, probablemente finales del siglo XIX. Entonces vamos a ver muros anchos, pocas ventanas hacia el interior. Si se fijan, las ventanas es algo que me gusta mucho, siempre tienen postigos, ¿no? Tratan de controlar la relación entre el interior y el exterior, tratan de controlar también el ingreso de la luz. Entonces vamos a ingresar. Bueno, para los que no conozcan un Airbnb, nunca hayan estado en uno, es muy interesante porque al final es un departamento, es una casa en la que tú puedes alquilarla por un día o estancias largas. Entonces es interesante cómo nos dejan siempre, o algunas veces, una caja como esta con una clave. Entonces no necesitan las personas llegar y entregarte la llave para que puedas entrar, sino adentro de esta caja colocas la contraseña que te dan y aquí adentro está la llave. Y es una pieza muy interesante porque es compacta y te va invitando a conocerla a través de capas que van de lo gradual de la luz más oscura hacia la luz más clara de los patios. Está la pieza aproximadamente en 6 metros por 17 metros de fondo. Solamente que tenemos un pasillo lateral para servicio, por lo tanto la casa interior nos queda alrededor de un espacio de 440. Vamos a conocerla. Fíjense, es un espacio compacto. Creo que esto tiene alrededor de 230 de altura. Creo que no había habitado en un 230. Generalmente las alturas promedio son de 240, pero no se siente mal. Entonces, creo que este sería como el mínimo óptimo. Si ya nos bajamos a 220, ya se va a sentir un poquito más compacto. Entonces, fíjense la decoración. Estamos viendo pisos de cemento pulido, estamos viendo piso de pasta. Este es un espacio cuadrado más o menos, es el que te recibe, ¿no? Su sala, aproximadamente un 440 por 430, sí, es un cuadrado. La cocineta, recordemos que aquí es para estancias cortas, entonces no se necesita mucho, una pequeña parrilla de inducción, su microondas, su refrigerador y listo, ¿no? Fíjense también en la decoración, siempre como muy coqueta, jugando con algunos tonos claros, los muros de cemento pulido, las sillas. Entonces es una casa que se va dividiendo por zonas, que tú vas a ir descubriendo a través de cruzar los espacios y abrir estas puertas postigos. Pasamos a la segunda crujía y estamos en un área de TV. Este estar de TV me gustó bastante. Les voy a compartir las medidas. Tiene 276 por 281. Siempre nos preguntamos cuando estamos diseñando cuáles son las medidas mínimas óptimas para tener una buena distancia entre el sofá y la televisión. A ver, yo les voy a decir, porque siempre que estamos trabajando en proyectos, yo siempre estoy reflexionando sobre eso, ¿no? O sea, porque no, muchas veces los clientes nos piden, no sé, una casa de 4 recámaras y además quieren un estar de TV, entonces se compacta cuando no tenemos muchos metros cuadrados. Entonces, esta medida para todos los arquitectos es muy importante. Fíjense, de mi ojo a la televisión o al muro hay aproximadamente 2 metros 40. Y con esos 2 metros 40 está excelente. Entonces, si lo vemos desde el respaldo del sillón, hay 280. Atrás del sillón hay 1,57. Este sillón lo separáramos de repente, ¿no? Para venirnos hacia acá, 340. O sea, todavía está muy cómodo, pero hay un límite, ¿no? O sea, si me lo llevo quizá a los 4 metros,
la distancia ya sería demasiado y ahí sí necesitarías pues una pantalla muchísimo más grande. Pero me gustó esto, ¿no? Porque realmente es una medida cómoda y si lo vemos del otro lado, los 280. Entonces, eso te dice que más o menos en un 280 por 280 puedes tener un muy buen estar de TV y siempre considera tener detrás del sillón, si tienes un pasillo, pues alrededor de 1 metro mínimo. Este espacio es muchísimo más cómodo porque tiene más, ¿no? Tiene como 1,50 m. Entonces te permite o te da esa sensación de amplitud que estamos buscando siempre, ¿no? Seguimos caminando por acá, fíjense los postigos, ¿no? Cómo se dividen las áreas. Pasamos a la recámara principal. La recámara principal más generosa. ¿Cuánto mide acá? Debe de medir alrededor de un 3 o 3,10. No, es un poco más compacta en este sentido, 2,74. Pero funciona bastante bien porque aprovecha todo el ancho del terreno. 4,80, ¿verdad? La televisión te quedó allá en una salita como más compacta. Entonces la recámara pues solamente para dormir. Pero cuenta con un secreto esta casa al final. Y en el centro de la pieza está el baño completo. Estamos viendo recubrimientos de madera, imitación madera, el porcelanato. Es un baño con extracción mecánica, funciona bastante bien. Y lo que me gusta mucho es que como la casa pues no es muy grande, el aire acondicionado, bueno, tiene 2 aires acondicionados que refrescan todo, entonces con la humedad del clima de Mérida, pues se agradece muchísimo, ¿no? Sentir como esta altura donde la temperatura se concentra. Venimos con una altura de 2,30 desde el área social, del comedor y de la sala, pero aquí nos dan un poco más, ¿verdad? Aquí crece a un 2,80, entonces se agradece bastante, ¿no? Y te quita un poquito esa sensación pues, de esa compacidad que sentimos en las primeras crujías de la casa, y aquí se descansa, ¿no? Como si fuera, si vemos la sección de este proyecto, va de lo pequeño, va creciendo hasta llegar a crecer hacia el cielo. Se abren estas puertas y se descubre un área de piscina, como una especie de oasis otra vez, como las que hemos visto en las casas de Mérida. Si se fijan, está escalonada, lo que le da también un ambiente pues, un poco más como un cenote, la vegetación que le da mucha vida. Y esto de los materiales naturales que se utilizan acá en Mérida, pues es algo muy bonito, ¿no? Esos cementos pulidos que luego se vuelven el material que genera la alberca. Y cómo los tonos del mobiliario, por ejemplo, ese sillón con este cojín turquesa que le da también mucha frescura, en conjugación con las macetas de barro, esta jardinera forrada de ticul, le dan toda esa armonía al espacio, ¿no? Entonces, si se fijan, esta es una piscina, ¿no? O le podríamos llamar jacuzzi, no lo sé. Es compacta, ¿no? ¿Cuánto mide? Mide alrededor de 2,50 por 1,80. Cuenta con una banca perimetral. Entonces, están diseñadas para simplemente refrescarse, ¿verdad? No es un área como para nadar, pero con los calores y la humedad de Mérida son necesarias, ¿no? Además de muy bonitas. Chucum tiene estos colores café claros, pero también por la misma aplicación de la pasta del chucum, pues genera también estos barridos como blancos que pues son bastante complicados de generar una homogeneidad, o sea, que todo el color, que toda la textura se vea igual. Es difícil, ¿no? Porque depende mucho del tipo de la resina, de la aplicación, de la mano. Entonces, el chucum es un material natural y como tal debemos entender que va a tener sus variaciones, ¿no? Y sus imperfecciones. Pero qué bonito esto, ¿no? Cómo se sube alrededor de 1,20 m, lo cual ya te da una perspectiva distinta del espacio. Y de este lado
La casa cuenta con su área de lavado y un pasillo lateral de servicio. Entonces queda bastante oculto, ¿no? De toda el área, vamos a decir, de toda la escenografía del día a día, del disfrute, pues las lavadoras y lo que se necesita aquí de lavadero y del cuarto de máquinas para la alberca, pues queda completamente oculto, ¿no? Entonces, al final, si lo analizamos, entonces el terreno tenía más, el terreno tenía alrededor de 5,80, ¿no? Entonces le quitan en este pasillo de 80 centímetros, lo cual nos quedan crujías o espacios ambientes de 4,60 aproximadamente, porque quitan los muros. Entonces, esta no es una casa tan antigua, es una casa creo que un poco más contemporánea, porque los muros no son tan anchos, ¿no? Entonces, siempre los muros anchos son testigos de antigüedad. Este es un detalle muy bonito, ¿no? Esta puerta, nuestros amigos arquitectos de acá de Mérida, les gusta mucho rescatar, ¿verdad?, los materiales. Hemos aprendido en algunas otras obras del canal, algunas obras del arquitecto Alejandro da Costa y de Claudia Turrent de Claclá. Entonces, estos arquitectos buscan reciclar los materiales de la zona. Entonces, algo que también hacen aquí en Mérida. O sea, en Mérida los arquitectos, por ejemplo, como Taller Estilo Arquitectura, visitan algunas tiendas que venden antigüedades y rescatan, o cuando están demoliendo alguna casona, alguna hacienda, van y rescatan las puertas, las ventanas y después las utilizan. Entonces, aquí los arquitectos están haciendo algo similar, ¿no? Toman alguna puerta antigua, le dan otro tratamiento, se ve la madera seca, avejentada, pero luego la combinan con algunos tonos de estos azules turquesas que les dan bastante vida. Entonces se genera un equilibrio, ¿no?, entre lo nuevo y lo antiguo. Algo que me gusta mucho de Mérida es que está rodeado todavía muchos terrenos, conservan la vegetación, árboles de gran tamaño, entonces a veces uno se siente como perdido en la selva, en estas casas, porque los patios te rodean, pero te dejan ver solamente las copas de los árboles. Entonces, esto no lo tienes en otras ciudades, ¿saben? O sea, Mérida todavía conserva pues esa naturaleza virgen, ¿no? No ha llegado tanta urbanización todavía, entonces es un gran momento para visitar y para vivir Mérida. Este patio está orientado hacia el sur. Recordemos que el sol sale por el este u oriente y se oculta por el oeste o poniente. Entonces, ¿qué nos dice el sur? El sol, en el movimiento de rotación de la Tierra, el sol se inclina hacia o más bien la Tierra, su inclinación genera que el sol tenga una posición hacia el sur durante el día. Entonces, todas sus fachadas que tengan orientación sur van a recibir calor en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur lo tendrían el calor o la intensidad durante el día en el norte. Entonces, cada que ustedes tengan una ventana hacia el sur, tienen que protegerla, ¿no?, a través de algunos volados. Por ejemplo, si se fijan aquí, la losa vuela un poco, alrededor de 40 a 50 centímetros, lo que nos va a ayudar siempre a proteger esa incidencia solar. Pero también los árboles nos están protegiendo muchísimo, ¿no? O sea, el rayo del sol del sur no es muy inclinado, solamente en el invierno. Entonces, estas copas de los árboles siempre nos van a proteger de ese rayo. Y en la fachada norte, como el sol se inclina o el rayo solar se inclina hacia el sur durante el día, el norte queda protegido, ¿no? Entonces, en el norte solamente vamos a tener un rayo en alguna parte del verano, ¿no?, en el hemisferio norte. Por lo tanto, sus fachadas nortes van a recibir luz, pero no van a recibir calor porque no tendrán el rayo intenso directamente sobre él. Como siempre se ve muy bien que continúe el material. Esto no siempre se logra, el tener un muro divisorio y usarlo como uno de los muros de una piscina, pero le da una continuidad, una pureza, ¿no? El que ustedes vean el agua cómo choca con el muro y crece, es muy elegante, ¿no? Muchas veces no se puede, necesitamos dejar un muro bajo y después colocar el otro muro. Quizá tiene que ver con el tamaño, ¿no?, la dimensión de la piscina.
buenísimo cómo se pueden ver atrás las casonas. Es la frescura de los patios. Me encanta este espacio, cómo resuelven sala, comedor, cocina en prácticamente un 440 por 440. Y el uso del piso de pasta aquí en Mérida pues te da esa sensación de la tradición. La huella de carbono de estas casas es pequeña porque trabajan con materiales de la zona. Entonces la huella de carbono también te habla de la energía que se necesita para transportar los materiales de construcción. Entonces, siempre hay que pensar en todo. Y otra vez, ¿no? Jugando un poco con este eclecticismo del mobiliario antiguo, pero con nuevos tapices, nuevos materiales. O también con estas texturas avejentadas que combinan bien con lo nuevo. El mobiliario es clave en estas casas. Aquí, por ejemplo, tiene un detalle de una moldura en todo el perímetro de las losas. Que otra vez le dan ese toque tradicional, donde las puertas se abren automáticas. A mí me encantó esto, ¿no? Estas puertas postigo que tienen vidrio, entonces la casa, por estar de alguna manera entre medianeras, pues no guarda tanta relación con patios exteriores. Entonces estos postigos con ventana te ayudan a sentir mayor amplitud en los espacios. Es interesante porque se puede ver la profundidad completa de la pieza, ¿no? Son 11 metros y medio aproximadamente, más 4 metros 50 del jardín, ¿no? Nos da aproximadamente esos 16 metros de fondo en el que podemos atravesar de lado a lado la casa, porque se generan como estas aberturas, ¿no? Que van haciendo estas capas en donde podríamos pasar de la oscuridad hacia la luz para llegar al gran patio. Espero que les haya gustado mucho este video, mucho aprendizaje en estas casas compactas que van jugando pues con lo que tienen, ¿no? Con la orientación solar para empezar, las dimensiones, aprovechando los espacios, jugando con el interiorismo para ir potenciando las sensaciones que uno quiere transmitir y como siempre las sorpresas de las casas de Mérida, que son estos grandes patios con piscinas que por la temperatura, por la humedad, realmente son necesarios. Así que nos veremos en un próximo video. Vamos a bañarnos. ¿O siguen aquí? Ya, váyanse. Adiós. A trabajar. A su casa. Sí. Vámonos. Ya se acabó el video. Mañana hay otro. Adiós. Váyanse. Uno tiene que seguir recorriendo Mérida.